El índice que voy a seguir es, bueno, ¿cuál es tu pregunta? Y en general suele ser la de todos. Eh, Comentar que el Machine Learning no hace magia, no da soluciones. Aplicaciones de la analítica predictiva, pues un poco para inspirar a las personas que están atendiendo el seminario, si se parecen el tipo de preguntas a las que uno se hace y inspirar cómo usar Minitab para resolver, bueno, más que para resolver, para acercarse a respuestas. Dificultades que resuelve la algoritmia que tiene Minitab respecto a otras herramientas clásicas y en particular pues, presentar los algoritmos que tiene de CART, MARCH, TRINET y Random Forest y salidas interesantes para el usuario. Dos ejemplos que podemos, cómo hacerlo en Minitab y conclusiones. Bueno, el contenido es un poquito extenso para 45 minutos. Como has comentado, se grabará todo el vídeo. Si alguna persona abandona la sesión no pasa nada. Y si se alarga un poquito, me suele costar, ya me conocéis, acabar las cosas en el tiempo previsto, pero bueno, trataré de hacerlo. Bueno, las preguntas que se hacen los expertos en las organizaciones, ¿no? Buscan el por qué hay variabilidad en el comportamiento de los individuos. El por qué implica buscar la causa. Entonces nos preguntamos por qué unos se comportan diferente que otros, productos, procesos, personas con hábitos de compra. Nos decimos, ¿es un proceso aleatorio o hay patrones que me puede ayudar a predecir y con ello reducir costes si lo enfoco al defectivo o a mejora de la calidad o en salud, si hay patrones para poder anticiparme? Bueno, contestar que el Machine Learning e incluso otras herramientas de regresión, por ejemplo, no da respuestas sobre las causas, o sea que no responde al por qué. Sí da pistas sobre correlación, que es lo mismo que coincidencias, o sea que nos dará pistas de coincide qué elementos con estas características dan lugar a una respuesta, si encuentra patrones, o sea que no encontramos causa, pero hay personas que no buscan causa, sino que simplemente quieren predecir, independientemente cuál es la causa, lo cual el resultado de la herramienta es muy interesante, si puedes predecir un hábito de compra, pero aquellos que están en la industria pues van buscando más el porqué, las causas, entonces la salida de estas herramientas te van dando pistas para acotar el conjunto de posibles causas y después resolverlo con diseño de experimentos. Bueno, las buenas noticias ante estas preguntas es que los avances tecnológicos en computación están permitiendo pues, ayudar al experto a acercarse a estas respuestas. Y Minitab tiene herramientas como las que veremos después, algunas como el CART, que son herramientas que aparecen en la versión básica de Minitab, y el resto de herramientas pues son muy útiles, pero a veces es suficiente con el CART. Aparecen en un módulo especial de predicción que se puede comprar aparte, ¿vale? Entonces es una buena noticia que un software tan amigable como Minitab pues te aporte herramientas, posibles respuestas sin tener que programar, simplemente, como digo, en un clic, ¿vale? Bueno, quería comentar, antes de pasar a las herramientas, que el Machine Learning ayuda al experto, pero no lo sustituye, no hace magia. Tenemos que ver la diferencia y me gusta incidir en esto, que antes del siglo XX el aprendizaje, el descubrimiento, estaba muy basado en la observación en manos de expertos, ya pueden ser científicos u otras personas, que tenían que, pues, como solemos decir, un hecho relevante o provocando experimentos, está el observador inteligente observando, sabiendo dónde tiene que mirar y basado en sus creencias, pues chequea las creencias con datos potenciales que podrían tener valor. Entonces antes todo estaba basado en la observación y en recoger datos relevantes en manos del experto.
ahora en el siglo XX-XXI, donde vienen tantos datos, un crecimiento masivo de datos, el dato empieza a ser barato, aunque empieza a ser caro también su almacenamiento, pues el siglo XX vienen muchos datos y vienen muchas herramientas, pero esto no se hace magia, esto no sustituye al experto, le ayuda al experto a tomar decisiones, pero es muy necesario la observación consciente del experto, que le hace formular creencias e interpretar los resultados, y es muy importante el pensamiento estadístico, entender la variabilidad, entender qué se mide, entender cuáles son los resultados, que puede influir en el resultado de una herramienta. Y sigue siendo necesario esto, e incluso yo me atrevo a decir que será necesario siempre. Las herramientas nos facilitan muchísimo la eficiencia de llegar al resultado, aprendemos más rápido, pero no es una solución. De hecho, ¿qué es este aprendizaje automático? Pues son una serie de algoritmos donde el experto formula preguntas, el experto asesora, muy importante, en qué tipo de datos recoger, eso es lo ideal, y la tecnología ayuda con sensórica u otros sistemas a recoger datos, y ayuda en el tratamiento de los datos, de encontrar patrones. Pero de nuevo, los resultados que se obtienen con la tecnología, en este caso con Minitab en la parte analítica, es necesario tratarlos adecuadamente y observarlos con mucho cuidado, con la ayuda, sobre todo en la interpretación del experto, pero desde el comienzo, desde la introducción de los datos, qué datos recoger, hasta cómo interpretar los resultados, es muy importante el pensamiento o habilidad estadística, que hay veces que no está esta habilidad en el experto que le interesa el tema y hay que entrenarlo, o hay otras veces que esta habilidad estadística está en manos de otra persona que colabora con el experto. Quería incidir que en muchas organizaciones los datos llegan antes que el experto, y cuando los datos llegan antes que aparece el experto, pues empieza a haber una base de datos que puede ser datos basura y lograremos resultados basura, o como empieza a ocurrir, hay datos que pueden confundir en la interpretación porque no han sido tratados con el experto y pueden llegar a resultados pues falsos o que pueden confundir, ¿vale? Ok, un ejemplo que comentaba esta mañana con una persona, la sensórica nos ayuda, pero a veces nos confunde. Por ejemplo, si tuviéramos una empresa que hacemos pollos asados y a veces nos salen los pollos quemados, si tuviéramos datos de una sensórica dentro del horno que recoge el humo en el horno, pues probablemente nos saldría con la algoritmia que el humo en el horno, el aumento del humo está muy correlacionado con el pollo quemado, y nos saldría que es una buena variable predictiva el humo. Pero claro, no nos ayuda nada porque el humo ya, el pollo ya está quemado, ¿verdad? Y si queremos buscar por qué el pollo se quema, aunque salga como variable predictiva el humo, esto no nos ayuda, tenemos que buscar la causa. En los procesos industriales a mí me pasa con mucha frecuencia esto, que dentro del conjunto de datos hay variables que pueden ser causa, pero hay variables que son un síntoma más. Y cuando ese síntoma está muy correlacionado con la respuesta, confundimos causa con síntoma y podemos acabar con unas conclusiones nefastas. Por eso es muy importante la colaboración del experto desde el comienzo y muy alineado con el pensamiento estadístico, con el tratamiento de los datos y con la interpretación. Si no, vamos a confundir síntoma con causa, incluso interpretaciones pues absurdas. Bueno, las aplicaciones del aprendizaje automático se suelen definir como de dos tipos. Cuando los datos no son supervisados, que no hay una respuesta
sino que solo tenemos variables X, que son temas muy interesantes, pero que no vamos a tratar hoy, pero que se trata de identificar si hay grupos dentro de este comportamiento para diferentes aplicaciones. Os pongo aquí 4 ejemplos en los que he trabajado de caracterizar civilizaciones a partir de los datos que se recogen por parte de excavaciones. Os comento que este trabajo estuve ayudando hace 20 años a personas que recogían en un cuaderno una muchísima cantidad de datos con características de las excavaciones que ellos creían que eran importantes para caracterizarlas, qué poblados habían pasado por diferentes zonas. Y me quedé impresionada de la cantidad de datos que tenían en cuadernos escritos y les comenté, ¿y por qué no lo lleváis esas anotaciones a una tabla de datos para aplicar clúster análisis? Y se quedaron con la boca abierta diciendo, ¿qué es eso? Y cuando les comenté lo que existía, que ya lo tenía entonces Minitab, dijeron, ahora entendemos por qué los ingleses hacen artículos con ese tipo de salidas de software. Ellos no sabían que existía tecnología para tratar datos de civilizaciones. Bueno, esto sería un ejemplo. Otros ejemplos, pues por ejemplo con setas, he trabajado con una persona que analizaba esporas de setas, bueno, de hongos, para poder caracterizar setas que en apariencia eran similares, pero que a través de los esporas se podían ver que eran mutaciones, ¿vale? Un ejemplo muy interesante en el que estuve trabajando con mayonesas, estaban diseñando mayonesas, la mayonesa casera, y claro, el concepto que es una mayonesa casera es muy amplio y recogimos un panel de personas haciendo mayonesa casera, recogimos los datos de cómo lo hacían, cientos de personas en un panel, y recogiendo los datos pudimos ver que había clústeres o grupos que podían dar lugar a prototipos diferentes de mayonesa casera, que luego este estudio continuó dándolo a probar a personas que comen mayonesa casera en casa a ver qué prototipo es el que más gustaba. O, por ejemplo, también he estado trabajando en proyectos que se retrasaban, proyectos tratando de predecir en las etapas iniciales de los proyectos si se podía predecir qué perfiles tenían las empresas que hacen proyectos de edificación, qué perfil, si se podía predecir ya el retraso. Bueno, este es un ejemplo de datos no supervisados que en general se trabajan con clúster y con otros tipos de herramientas. Hoy nos vamos a centrar más en los datos supervisados, los anteriores no lo son, en el que básicamente los dos tipos de preguntas son clasificar o intentar en grupos o predecir una variable continua. En el caso de los no supervisados, como os he dicho antes, cuando vas a Minitab con distintos tipos de herramientas o componentes principales en las X o clúster de observaciones o clúster de variables, pues si tienes suerte y empiezas a ver grupos, pues probablemente la respuesta a hay grupos y podemos caracterizar es interesante. Si uno no empieza a ver grupos, pues probablemente no ha recogido las variables adecuadas o no hay grupos, ¿vale? Ok, en cuanto a los datos supervisados, las aplicaciones son muy variadas. Hoy que estáis cerca de 100 personas inscritos en este webinar, pues estáis personas tanto del área industrial o de servicios o de salud o de comercio o de marketing, y las preguntas son muy parecidas. Aunque con un tipo de respuestas diferentes, ¿no? Podemos identificar si estamos en banca clientes fraudulentos o clientes que abandonan página web o el negocio, o podemos identificar qué características tienen en el proceso los productos defectuosos o no defectuosos. En general, la respuesta es una respuesta categórica, que puede ser de dos tipos de
bueno o malo, o desarrolla o no una enfermedad, o puede ser más categorías. Y en el otro caso, en el ejemplo de regresión, la respuesta es continua, es una vida o es un dinero o es un tiempo y buscamos lo mismo. ¿Por qué hay variación en esta respuesta de interés? Al final, conforme avance el webinar, veremos cómo se resuelve en el caso de la izquierda con un tema de enfermedad coronaria, que es clásico. Este ejemplo está en la web. Yo no he participado, solo voy a decir cómo se analiza. No tengo juicio para decir si el resultado es adecuado o no, porque no he participado. Aunque salgan resultados buenos, no me atrevo a decir si el resultado es adecuado o no. Se requiere de un experto. Y sin embargo, en el ejemplo de la derecha, que es el famoso caso del caliper que podéis encontrar en YouTube, al link, que ya hemos hecho ya 3 webinars sobre esto, tengo juicio para decir el resultado, incluso para decir que algunas de las variables que aparecen no son adecuadas, o sea que nos puede confundir. Y es un buen ejemplo de cómo recogiendo datos no adecuados nos puede confundir el resultado. Bueno, quería comentar también qué dificultades resuelven los algoritmos frente a la analítica clásica. El dato comienza a ser barato, entonces, y esto de ser barato, pues ya me hubiera gustado a mí que hace 20 años, 30 años fuese tan barato, porque siempre teníamos dificultades de lograrlos en la industria. Hoy es barato y esto puede ser valor, pero también genera muchas dificultades en el análisis con la analítica clásica. Y los algoritmos nos intentan resolver estas dificultades. ¿Cuáles son? Bueno, la analítica clásica en regresión, pues la herramienta más extendida hasta ahora de la que ha aparecido la algoritmia es la de la regresión múltiple, que forma una ecuación polinómica, ¿vale? Pero hay veces que no hay una ecuación. Entonces, cuando no hay una ecuación, pues no funciona la regresión. Pero puede haber información en los datos, entonces los algoritmos nos van a encontrar patrones sin que haya ecuaciones, ¿vale? También ocurre que hay diferentes grupos de comportamientos, bien porque tengamos diferentes batches, que cada una funciona de manera diferente, o tenemos distintas campañas de producción y en cada una ocurren cosas diferentes. Y yo lo que suelo hacer cuando tengo distintos grupos, intento modelizar por separado antes de juntarlos, si utilizo regresión. Si uso algoritmia, pues también estoy pendiente de ello y valoro diferentes opciones. Entonces, lo de haber grupos y que no haya ecuación, pues nos va a ayudar mucho la algoritmia. Un tema clásico que crea dificultades en la regresión es que cada vez hay más variables, muchas veces más variables que individuos. Tenemos más X que filas, ¿no? Que individuos. Y esto ocurre muchas veces porque algunas de las X no aportan valor, pero se recogen, pero otras veces porque es muy redundante la información. Y hay muchas de estas X que son dependientes. Esto genera problemas muchas veces en la estadística clásica, ¿vale? Bueno, más cosas. Debe ser robusto a datos aberrantes o incompletos. También le pedimos a los algoritmos que valoren el éxito, la eficiencia del algoritmo aplicando a otros datos distintos a los datos utilizados en la modelización. Hemos de tener mucho cuidado de sobreparametrizar, de forzar demasiado a los datos a que nos digan la respuesta. Y también le pedimos a los algoritmos pues que nos den modelos sencillos o que evalúe distintas alternativas, porque no hay una solución o un modelo, sobre todo cuando las variables son dependientes. Hay distintas maneras de lograr predecir cuando tenemos éxito y bueno, algunos de los casos que le gustan al experto es elegir variables fáciles de medir o elegir variables que se pueden medir antes que otras para poder anticiparse, ¿vale?
Bueno, y otra cosa que le pedimos a los algoritmos es que nos dé una valoración sobre las X. Bueno, todos estos temas pues nos lo va a ayudar Minitab cuando trabaja con datos supervisados, y en particular pues van a usar distintos algoritmos que nos vamos a familiarizar conforme entramos a lo largo del webinar. Algunos ya son muy populares, como el Random Forest, y otros pues menos, ¿vale? Una de las cosas que va a tener el Minitab es que nos va a permitir evaluar los diferentes, nos va a comparar en un clic, ¿vale? Y todo esto para ayudar a los no expertos en analítica predictiva, que no necesitan programar, pues poder tener una ayuda más a la hora de mirar los datos y sobre todo contrastar con sus creencias. Mirar si lo que aparece tiene sentido con lo que uno cree, es muy importante. Y todo esto de una manera rápida. Es por lo que le llamo eficiencia. Con mínimos recursos o tiempo empiezo a tener resultados, ¿vale? Bueno, la mayoría de los que estáis ya os sobrará esta transparencia, que la he pedido, la encontré en internet y tengo permiso de Diego Calvo, al cual le agradezco. La estructura es más o menos de este tipo. El experto en la temática tiene un reto, clasificar, por ejemplo, las frutas de acuerdo pues, a la forma o al color, en este caso es la forma, y entonces el experto es el que dice cómo se han de medir las unidades, ¿vale? Es el que decide coger un conjunto de entrenamiento que intenta lograr la mayor variabilidad en las muestras que va a utilizar en este proceso de entrenar para clasificar, intentar coger un conjunto amplio, y de este conjunto amplio el experto ayuda mucho en qué tipo de características serían interesantes medir, y la tecnología nos ayuda a recoger estos datos y sobre todo de lo que va el webinar, a aplicar distintos algoritmos con este conjunto de datos para dar lugar a un modelo. Estos modelos, en todos estos temas de analítica predictiva, se contrastan con datos nuevos de un conjunto test, con datos nuevos a los que medimos las nuevas características o las características que han salido interesantes en el conjunto de entrenamiento. Vemos los resultados y el experto es el que tiene que valorar si tiene sentido lo que surge o no, si le aporta valor, y por supuesto es un proceso iterativo. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de esto, de los algoritmos que existen y de este tema de que hay un conjunto de entrenamiento y de test y donde se valora la eficiencia. Bueno, el elemento más novedoso en este tipo de algoritmia que se está desarrollando en los últimos años, bueno, ya llevamos 40 años con este tipo de algoritmia, son los árboles de decisión. He comentado que muchas veces no hay modelos polinómicos. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, con dos variables x1 y x2 poder predecir qué características de x1 y x2 nos aciertan si el punto va a salir rojo o negro, este es un caso de variable categórica, los árboles de decisión buscan cortes en las variables y eligen la variable que mejor clasifica los datos. En este caso, la primera decisión cogería dividir la x1 en menor o mayor que esa línea de decisión. Luego haría el segundo corte, que da, entonces claro, en estas divisiones pues todavía siguen mezclados, aunque entre 1 y 2 hay muchos puntos rojos, todavía están mezclados, y así sucesivamente va haciendo cortes hasta que el conjunto de datos, ya en cada uno de los grupos que vamos a llamar nodos, pues aparecen categorías rojo o negro. Claro, esto es forzar mucho a las divisiones,
y es probable que si en un grupo, como en el grupo superior, hay muchos puntos en ese grupo, es más probable acertar en el futuro si un punto cae ahí que de verdad va a ser rojo, que en aquellos nodos donde solo aparece un punto, porque es probable que es debido a otras características o incluso a que no se ha clasificado bien. Entonces, el hecho de los grupos que acaban en cada uno de estos nodos, el tamaño del grupo, es muy importante a la hora de valorar la eficiencia del algoritmo, ¿vale? Entonces, un poco esta gráfica para representar qué significa un árbol. Un árbol es un corte en las variables en las que al final lo que pretendemos es lograr que todo elemento se clasifique en dos grupos en este caso, pero podríamos plantearnos no llegar hasta el final porque estamos forzando mucho y qué pasa si a este árbol le podamos las ramas y nos quedamos en puntos intermedios, que sería más sencillo y no forzado tanto porque probablemente si forzamos futuros datos se clasifican mal, ¿vale? Entonces este corte pues es, podríamos decir, demasiado, nos cuestionamos si es demasiado forzado, ¿vale? Entonces, este algoritmo de corte en Minitab se llama CART, que es Classification and Regression Tree, que es lo que hace es un árbol donde va haciendo cortes en las variables, bien para clasificar en categorías o también es para poder hacer predicciones. En ese caso lo que hace visualmente es fácil de entender, lo que hace es diferentes cortes en las X. Imaginemos que hay un modelo cuadrático, la regresión no resolvería muy bien este problema, pero lo he tomado porque es fácil de entender. Lo que hace el árbol es realizar distintos cortes en las X y la predicción que hace el árbol es la media del conjunto de datos en cada uno de los grupos, ¿vale? En este caso de la derecha, cuando el modelo es cuadrático, una ecuación es más, tiene más poder de predicción, de ajuste, que el modelo CART. Pero he dicho que hay veces que no hay modelos en el conjunto de datos, que hay grupos, incluso con variables continuas, o que hay varios grupos. Entonces es muy interesante lo que puede aportar la regresión CART o evoluciones de este algoritmo. Todos los algoritmos que vamos a usar están registrados en Minitab, ¿vale? Otra de las cosas de los algoritmos para poder decir, bueno, una táctica muy interesante es que siempre hay datos de aprendizaje y datos de chequeo, ¿vale? Con los datos de aprendizaje se mira cómo se ajusta el resultado del algoritmo a los datos reales, que le llamamos el bias. Si fuera una variable continua, es si la variable continua que se ha medido se ajusta a lo que dice el algoritmo, si la respuesta es binaria, si la clasificación de los positivos, si lo que dice que una persona va a desarrollar una enfermedad, si de verdad la clasificación es adecuada, o los falsos positivos que dice que va a desarrollar una enfermedad y no la ha desarrollado, ¿vale? Entonces hay un tema de bias sobre los datos de aprendizaje y sobre este otro conjunto de datos que se utilizan para ajenos para poder ver si hace buenas predicciones, pues también se hace una desviación, podríamos llamarle también ajuste, pero llamamos varianza, ¿no? De la desviación de la respuesta que da el modelo respecto del valor real que se obtiene en este conjunto de datos ajenos a los modelos utilizados. Este es el aspecto que tiene un árbol con CART, ¿vale? Elige en este caso de las dos variables x1 y x2, pues aquí en la superior se ve que es una variable más predictiva la x2, entonces realiza un corte. La x2 es una variable cualitativa y entonces dices, el primer nodo es dividir el conjunto de datos en A y B, y este conjunto de datos en B luego ya empieza
pues mirando a la X1 que quiere predecir y una variable continua, pues va haciendo distintas divisiones hasta que acaba pues con unos nodos que en este caso el final de estos nodos solo tiene una unidad. Esto no es muy bueno. Luego ya veremos que podemos, hay distintos criterios para el tamaño, cuando acaban estos nodos que llamamos nodos terminales y cuántos nodos de decisión se utilizan. Entonces, los árboles de decisión para el CART es muy intuitivo porque dado un conjunto de datos va haciendo divisiones con todos los datos hasta que logra bajar el árbol. Otra parte de la estrategia de estos algoritmos es hacer podas, que es acortar el nodo o buscar la rama que mejor predice, ¿vale? Entonces está el tema de podar un árbol, de darle condiciones al tamaño de un nodo terminal, y también hay variantes de qué tipo de datos se utiliza para testear el modelo para ver si predice bien con datos ajenos al tema, ¿vale? Bueno, he puesto este árbol porque es muy intuitivo y es para el CART. Esto empieza a complicarse cuando empezamos a introducir algoritmos más sofisticados. Vale, aparte de todos los algoritmos que tiene Minitab de Machine Learning, está el CART, que es el que hemos comentado, está más sofisticado el March, pero también es interpretable porque arroja un modelo que tiene una componente de funciones base y construye un modelo polinómico. Podemos valorar la calidad del modelo, las variables importantes y la posibilidad de predicción, igual que en el CART. Y hay dos algoritmos más sofisticados, que es el TriNet y el Random Forest. Y los dos arrojan la calidad del modelo y la importancia de las variables, pero en los dos casos, en el TriNet y en el Random Forest, es una caja negra, no hay un modelo donde podemos introducir las variables y me da la respuesta, sino hay una caja negra, que se denomina así, que permanece en Minitab, a la cual podemos ir con nuevos valores de unidades para que me dé la predicción, pero no podemos llevar esta caja negra a otro sitio de nuestra empresa, a no ser que conectemos directamente en Minitab con otros datos, o la mejor manera es traernos los datos al propio Minitab para que haga las predicciones. Solo por comparar estas dos tácticas sofisticadas tan interesantes como es el TriNet o el Random Forest, que vienen muy bien cuando no hay una estructura de modelos polinómicos, sino que, por ejemplo, hay grupos de variables. Lo que hace el TriNet es va construyendo modelos dependientes unos de otros, porque va tomando los residuos o parte no explicada en el primer modelo y construye de forma iterativa nuevos árboles y luego toma todos ellos a la hora de hacer las predicciones. Sin embargo, en el Random Forest construye árboles independientes, cada uno de ellos no con todas las variables, sino con una muestra aleatoria, que viene muy bien cuando alguna variable está ocultando el resto, porque no aparece en alguno de los árboles. En cada uno de estos árboles testea distintas variables y con todo el conjunto de árboles toma una decisión sobre la predicción. Pues, por ejemplo, es muy intuitivo pensar tomar la media de las predicciones en cada uno de los árboles. Los resultados que arrojan Minitab, quiero destacar algunos que son interesantes. Cuando uno le pide que valore los diferentes algoritmos en una respuesta continua, da los resultados de los distintos algoritmos ordenados por su capacidad predictiva o recuadrado. Y en el caso de la respuesta categórica, donde tenemos pueden ser dos variables, enfermo o no enfermo, como es el caso, u otro tipo de variables categóricas, también las ordena en función de su capacidad predictiva, en el sentido de mide una curva ROC, que esta curva que le he puesto abajo en el eje vertical es el acierto de los enfermos o de los que en sí están los positivos, y abajo están los falsos positivos o error a la hora de clasificar los sanos como enfermos.
Cuanto más alto es esta curva, cuanto antes consiga altura, quiere decir que tiene un alto porcentaje de positivos, de enfermos, con una baja tasa de falsos positivos. Y esta es la métrica que se usa para comparar. Otro tema interesante que arroja Minitab es que, dado un algoritmo, uno puede elegir otro algoritmo o el mismo algoritmo reducirlo en cuanto a la complejidad, ¿vale? Y otro tema que quiero resaltar es que el conjunto de variables que entran en las predicciones las pueden ordenar por su importancia relativa. La manera de interpretarlo, pues estas dos variables que aparecen en primer lugar, si consideramos que esta es la más importante y lo tomamos como 100, pues la segunda variable respecto a la anterior, que tiene un 99, que tiene la misma capacidad predictiva, y así sucesivamente comparando con las anteriores. Aconsejo mirar la estructura de las variables y sus correlaciones antes de ir directamente al Machine Learning para entender cómo es la estructura de colinealidad o de correlación entre las variables, lo que solemos llamar como espacio de covarianza, para entender por qué entran unas y no entran otras, porque puede ser que dos estén dando la misma información y se queden fuera, ¿vale? Sin embargo, en esta tabla pues aporta información. Vamos directamente a los casos. Este es un caso de respuesta categórica, donde tenemos la variable respuesta, que son los individuos que han desarrollado una enfermedad, como sí o no, y tenemos una serie de características que los expertos han pensado que pueden explicar por qué unos individuos desarrollan la enfermedad o no. El hecho de elegir las variables depende mucho del experto. Tenemos la edad, sexo, la presión arterial, el colesterol, en diferentes variables. Tenemos un conjunto de individuos bastante equilibrado, donde 139 personas han desarrollado la enfermedad y 164 no. Y aquí hay dos tipos de aciertos, pues los individuos sanos, que los dé sanos, y los enfermos como enfermos, ¿vale? Pero los errores es que a los sanos le dé como enfermo, a los enfermos le dé como sano, que es lo que llamamos falsos positivos. En Minitab podemos ir por el Minitab estándar, solo admite la clasificación CART, porque el resto de algoritmos, incluso en la herramienta de que Minitab busque entre todos los algoritmos el mejor, solo está en la parte del módulo de analítica predictiva. Os comparto la salida que da Minitab para que luego nos acostumbremos cuando vayamos directamente. Si voy directamente al modelo de clasificación CART, pues me hace un árbol, me propone un árbol de decisión, donde corta el árbol en función de los criterios que toma por defecto, que pueden cambiar. En este caso hay 3 nodos y 4 nodos terminales, que es donde acaba la rama del árbol, con una cantidad de individuos, y ahí podemos ver que a este nodo le diría que no desarrolla la enfermedad, pero tiene unos falsos negativos, ¿no? Porque dice que no va a desarrollar y sí lo ha desarrollado estos individuos. Y aquí, por ejemplo, dice que sí va a desarrollar la enfermedad, y aquí, sin embargo, hay 35 que no la han desarrollado, que son lo que consideramos falsos positivos. Son las variables que valora que tienen más importancia a la hora de la predicción. Está la curva ROC, que he comentado que hay un 87% de probabilidad de aciertos, en los positivos verdaderos, y hay falsos positivos de un 25%. Aquí está esta coordenada de 87% de acierto y 25% de falsos positivos. Entonces, el área de esta curva es lo que hemos denominado antes ROC, que en este caso el área del grupo de entrenamiento tiene 81 de medida y el de prueba tiene 0,8. Cuando compara los algoritmos, compara el que tenga la curva más alta, ¿vale? Dentro del CART, pues también podemos elegir el que nos ha propuesto es de 3 nodos, podríamos aumentar a 5 nodos, porque otro criterio, que es el coste relativo de la clasificación errónea, que le podemos meter euros o lo que sea. En este caso, por defecto está puesto el mismo coste cualquiera de los dos errores. Podríamos decir, y en vez de ir a la curva, lo que propone, podríamos hacer un modelo más complejo con 7 nodos, y si entramos en esa parte,
pues si nos propone este árbol, que podríamos elegirlo para seguir el estudio o comparar este con el anterior. Y otro de los temas que tiene, es muy interesante, la clasificación CART, es que puede hacer predicciones, le podemos meter datos de nuevos individuos para ver lo que predice. En este caso le he metido 2 mujeres con alto colesterol, pero con distintas características en cuanto al tal, que en este caso es reversible y este es normal, y tipo de dolor torácico, que este es 1 y tipo 2, y podemos ver que esta mujer tiene más probabilidad de que sea así, luego la clasificaría con que sí va a desarrollar la enfermedad, y esta otra mujer la clasificaría, tiene más probabilidad de ser no, luego la clasificaríamos con que no va a desarrollar la enfermedad. En cuanto si tuviéramos el módulo de analítica predictiva y le proponemos a Minitab que me busque modelos, pues vemos que hay 2 algoritmos que ganan a CART porque tienen un área ROC más alta, o de alguna manera está ligado a la que la tasa de clasificación errónea es más baja, ¿vale? Y en ese caso el TriNet, que es el que gana, en pantalla te saca las variables en su importancia, la matriz de confusión y la curva ROC, ¿vale? Y también podremos hacer predictiva. En cuanto al otro caso, del caso Caliper, que es una variable continua la respuesta, en este caso, este caso está en 3 webinars, se puede ver en YouTube, donde os recomiendo que vayáis ahí porque está explicado con mucho detalle el caso, es basado en un caso real. Lo que queremos es encontrar las causas de variación tan alta en la frecuencia del caliper en un proceso productivo, y aquí sí que tenemos que buscar las causas para lograr reducir esta variación y que entre en tolerancias del cliente. Usamos el Machine Learning en este caso para que nos dé pistas sobre variables que están correlacionadas con la frecuencia de vibración, pero ahí no acaba el tema porque las variables que están correlacionadas no quiere decir que sean causa, y hay que apoyarse después en diseño de experimentos con estas variables, que lo explicamos extensamente en YouTube. Solo para comentar, para que veamos cómo lo hace en Minitab el Machine Learning. En este caso tenemos unas tolerancias de producto y con la estrategia previa recogida de datos en el tiempo podemos ver que hay una variación, no entran en tolerancias, pero además hay una gran variación a corto plazo, y luego hay un cambio de placa y hay nuevamente fuera de tolerancias y además con alta variación. Se han recogido 19 características geométricas de estas piezas para saber si hay algún elemento en la geometría que pueda explicar esta variación, y podemos usar un análisis no de Machine Learning, de componentes principales, una parte exploratoria para entender las 19 variables geométricas, si están correlacionadas entre sí, es decir, si se mueven a la vez, los grosores, etc. Y también en el análisis de componentes principales, si vemos grupos de variables, que es este el caso, este grupo de variables de la segunda placa aparecen también en el conjunto de componentes principales, luego hay esperanza de encontrar relaciones, ¿vale? Cuando vamos a Minitab Machine Learning y le proponemos que busque algoritmos para encontrar explicación, en este caso el ganador es regresión múltiple, pero de igual manera aparecen el resto de algoritmos posibles, todos ellos tienen un alta R cuadrado, y lo que arroja Minitab al algoritmo ganador te da la ecuación. En este caso es muy compleja, hay que tener mucho cuidado porque a veces hay modelos sobreparametrizados, es decir, que tiene demasiados parámetros para el número de unidades que tenemos, o a pesar de que pasa el filtro de p-valores bajos, excepto una porque está puesto por defecto 0,15, ¿vale? O sea que este modelo podría tener oportunidad de mejorarse y simplificarse, siempre hay que tenerlo en mente. Y también de toda la salida de Minitab, aparte del R cuadrado que está muy extendida, la que es interesante para el cliente es la red de los cuadrados medios o desviación del residuo de los valores respecto a la predicción, que en este caso tiene 12,7 y que para el cliente es un residuo muy bajo, luego el modelo se ajusta muy bien.
como salida del modelo ganador, que he dicho que la regresión múltiple, también te da Minitab en esta opción de Machine Learning un estudio de los residuos y una pista a los valores observados y los valores predichos, lo bien que van. Esperamos que haya una línea, ¿vale? De cara a simplificar este modelo, como Minitab ya tiene un módulo especial de regresión múltiple, si quisiéramos simplificar iríamos a, y por ejemplo yendo a mejores subconjuntos, que es una opción solo para regresión múltiple, pues podríamos ver que los mejores subconjuntos de una variable que te da varias opciones ya tienen una R cuadrado muy alta y con dos variables altísima. Luego no hacía falta sofisticar tanto el modelo que te propone el Machine Learning, se podría hacer con menos variables y llevar a buenas predicciones. Es decir, que el resto de variables estaban aportando muy poquito a la variación total. Como alternativa a la regresión múltiple, pues por ejemplo el CART te hace un árbol, va haciendo árboles de decisión. Aquí ya podemos ver que por detrás estaría que probablemente un modelo de regresión sería ganador, porque vemos que todos los cortes que hace son en la variable x14, luego está troceando el espacio de relación de la respuesta con la x14 con distintos trocitos, y en cada trocito lo que hace como predicción para la variable continua es la media de todas las observaciones que están ahí. Es el dibujito que he hecho antes, ¿vale? Pero solo para comentar cuál es la salida, pues si es CART es un árbol de decisión con unas variables, ¿vale? Y de igual manera el modelo March pues utiliza 5 funciones base y te propone un modelo polinómico, pero donde aparecen las funciones base que son variables lógicas, ¿vale? Y el conjunto de variables que aparecen en el modelo para predicción. En este caso es muy simple. Podemos ver en esta gráfica que es interesante el R cuadrado para el distinto número de funciones. Ha cogido 5 porque pasa ahí para el algoritmo en función de las restricciones que tiene, pero te da una pista que con menos funciones conseguiríamos el mismo R cuadrado o similar. Luego es bueno simplificarlo, que es lo que he hecho, y acabaría entrando solo la variable x14, que es una de las que aparece en regresión también antes como única variable que podría explicar la R cuadrado. Y si voy al random forest, pues en este caso pues lo mismo, sale un resumen del modelo con las variables más explicativas y un chequeo de la capacidad de ajuste. Comentar que en este caso Minitab no te da un modelo, sino que guarda en el propio proyecto que uno analiza, guarda el algoritmo y en cualquier momento podemos venir a Minitab con nuevas características para que me haga las predicciones, pero no tenemos una ecuación ni la podemos llevar a ningún sitio, tenemos que traer los datos aquí. Bueno, solo comentar que en este caso de variable continua y con unas características predictivas, predictores potenciales continuos, es bueno chequear la estructura de estas variables. Esto está hecho aquí, este gráfico con análisis de componentes principales, para ver que estas variables son altamente correlacionadas, las predictivas, y que es posible que si una entra, otra no entre, porque si saben lo mismo o hay colinealidad, y pudiera ser que la que no entre es la causa y la que entre es una correlación. O sea, quiero decir que hay que entender bien la estructura que está por detrás, sobre todo cuando medimos muchas variables, porque un conjunto de variables altamente correlacionadas te puede dar pista de otra variable que es la causa que está fuera, y estos son los síntomas, o puede ser que entre una en el modelo y el resto se queden fuera o no aparezcan tan importantes, ¿vale? Entonces, cuando esto lo aplicamos en la industria, el Machine Learning, cualquiera de sus algoritmos, nos dan pistas sobre las variables importantes, pero tenemos que pensar a la hora de buscar las causas, resolverlo con diseño de experimentos moviendo de forma independiente estas. Vamos a ir a Minitab.
¿vale? En el caso de la respuesta continua, binaria, tenemos la respuesta, que es la enfermedad cardíaca, y tenemos diferentes características. He puesto un asterisco para no confundirme de cuáles son continuas y cuáles son categóricas. Si vamos directamente al módulo de analítica predictiva, descubrir el mejor modelo de respuesta binaria, voy a borrar lo que tengo puesto. Entonces elegiríamos como respuesta la enfermedad cardíaca, que la tenemos aquí, y me propone cuál es el evento que quiero predecir. Si desarrolla la enfermedad, cuáles son continuos, la edad, la presión, el colesterol, la frecuencia cardíaca y esta otra característica. Las demás son todas categóricas. En las distintas opciones podemos entrar y los elementos que están por defecto para cada uno de los algoritmos cambiarlos, ¿vale? Voy a ir de una manera sencilla para no abrumar y voy a poner la salida que nos da, que es la que os he compartido antes, ¿vale? Veis que prueba todos los algoritmos y en este caso ha ajustado 6 modelos de clasificación TreeNet, ¿vale? Ha probado 3 modelos de Random Forest, uno de CART, ¿vale? Y con 5 pliegues. El número total de filas hay 303 y para la base se han obtenido todas porque no le he indicado que separa el conjunto de datos en uno de entrenamiento y otro de test, ¿vale? En cuanto da la información de qué datos tenemos, pues 139 personas que han desarrollado la enfermedad y 164 no. Y a la hora de seleccionar el modelo, vemos que propone que es mejor el TreeNet porque tiene una ROC mayor que el CART, por ejemplo, que el Random Forest, es decir, que tiene una tasa de clasificación errónea más baja. Cuántos árboles ha cultivado y bueno, el resumen de modelo que os he compartido antes, que hay muchos números por ahí, lo importante es el ROC, ¿vale? Las variables, su importancia, ¿vale? Que os he compartido antes, interesante la matriz de confusión, ¿vale? O un resumen de la clasificación errónea y las curvas ROC que os he comentado antes, que en este caso el conjunto de entrenamiento pues acierta mucho con muy baja tasa de falsos positivos y en los conjuntos de prueba pues acierta un poco menos, pero igualmente acierta mucho, ¿vale? Con baja tasa de positivos, ¿vale? Da más salidas, pero me parece más interesante solo compartiros estas, ¿vale? Aquí cuando nos propone el TreeNet y esta salida que os he enseñado es del TreeNet, pero si quisiera un modelo alternativo entraría en este botón, ¿vale? Y podría simplificar el propio TreeNet o podría ir a un modelo CART, ¿vale? Y entonces le podría decir, bueno, enséñame el CART, ¿vale? Entonces el CART que propone en este caso con las restricciones que tiene dentro de este módulo de buscar el mejor modelo, pues ha elegido un CART más complejo que el que os he comentado antes, con 7 nodos, ¿vale? ¿Sí? Y con las variables, toda esta salida es igual, pero podría ir a este, ¿vale? He ido al CART, vuelvo al comienzo, modelo alternativo. Si voy aquí al CART no me deja elegir simplificar el modelo, ¿vale? Entonces si quiero investigar más sobre el CART, ¿vale? Pues iría dentro del módulo de analítica predictiva exclusivamente al CART, ¿vale? Que le doy las características, dejo lo que está por defecto, ¿vale? Y aquí me ha propuesto uno más simple, el que había elegido es el de 7, ¿vale? Aquí sí que puedo jugar si voy directamente al CART de modelos alternativos, es lo que os he comentado antes.
aquí me propone el de 3 y puedo elegir el de 7, que es este que me ha mostrado a la hora de elegir los modelos, pues porque lo que está por defecto en la elección de modelos es mucho más flexible, ¿vale? Pero podemos ver, podemos comparar dentro de estos modelos de CART, ¿vale? Podemos ver el costo relativo y también podemos ver pues lo que... Un momentito. Sí, perdón. Entre el 3 y el 7, ¿vale? Hay una complejidad en el modelo, ¿vale? Podemos comparar los ROC de unos y otros y podemos ver que en este caso tiene un 0,88 y el otro tenía el de 7 nodos, un ROC un poquito, perdón, aquí, ¿vale? 81 y bueno, pues decidir con cuál nos quedamos, ¿vale? De acuerdo. Las opciones para aquellos que tenéis interés están muy bien explicadas en la ayuda. En cualquier momento, tanto para descubrir el mejor modelo, podemos entrar en la parte en las opciones pues, cuántos nodos terminales, el número de árboles, o sea, hay elementos que están por defecto en cada una de ellas. Yo no suelo tocar normalmente lo que supone por defecto, lo que está por defecto. Lo que recomiendo es analizar con mucho cuidado los resultados con el experto. A ver, de hecho, para mí estos tres modelos son prácticamente iguales, ¿vale? Ok, y pasamos al otro caso, que es el del caliper. Ah, bueno, perdón. A la hora de predecir, voy a ir al mejor. Vale. Bueno, da toda esta salida porque no le he quitado la salida para que veáis que depende. Os he dado lo que me parece más interesante para este webinar tan cortito. Podemos decir que haga predicciones. Podríamos tener de todas las características, edades de distintos individuos, presión, etcétera. Entonces, si tuviéramos muchos individuos, le meteríamos las columnas donde están los nuevos individuos para que haga predicciones. Si solo tenemos un individuo, pongamos que tiene 60 años de edad con una presión arterial en reposo de 130, con un colesterol de 250, con una frecuencia cardíaca máxima de 130, con un all peak. Vamos a suponer que no sé cuál es este dato. Me dice que es mujer, tipo de dolor torácico que he tenido en la prueba. Bueno, esto el experto sabe qué significa. El azúcar en sangre no tiene azúcar en sangre en ayunas y así podríamos llenar las características. No se ha inducido angina durante el ejercicio y de otras cosas no lo sé, ¿vale? Entonces, si le doy a aceptar, incluso no teniendo los datos, pues te hace unas predicciones y en este caso esta persona con este colesterol y que ha mostrado un dolor tipo 2, pues te dice que hay más probabilidad de que esté en la clase no, que no desarrolle la enfermedad que sí. Todos los modelos, en cualquiera de los casos, también si voy al CAT, que he ido antes directamente, tiene una parte en la parte inferior donde puedes hacer las predicciones y con la misma estructura. O le metes columnas donde tienen los individuos o no te metes elementos. Vale, y vamos a ir al otro caso, que es una respuesta continua, ¿vale? Que tenemos la I3. Estas respuestas son frecuencias
en hercios de calipers y hemos tomado los datos en el tiempo, que está explicado, vuelvo a decir, en YouTube con mucho detalle. Os recomiendo analizar, mirarlo, y tenemos que las características varían mucho a corto plazo. De hecho, se salen fuera de tolerancias y sobre todo ha pasado algo aquí. Después de un estudio bastante largo decidimos en aquel momento medir la geometría de las piezas. No hemos mirado, esto es una fundición, y no hemos mirado características químicas del caldo, ni temperatura en el moldeo, ni características de la arena, que era lo que estábamos considerando al comienzo, porque primero con una recogida de datos a corto y medio plazo vimos que la variación estaba en el corto plazo y no en el medio o largo plazo, que podría estar atribuible a características químicas. Es decir, que piezas con la misma química dan resultados muy distintos, entonces descartamos medir características de este tipo y así logramos una eficiencia en la recogida de datos. Al ver que la variación era en corto plazo, pues sospechamos que podría haber diferencias geométricas diferentes y hemos recogido 19 características geométricas y además el peso de la pieza. ¿Ok? Entonces, si vamos al módulo de analítica predictiva, que me busque el mejor algoritmo para predecir, iríamos a respuesta continua. La respuesta es la I3 y los predictores continuos pues son todos las 19 características y además el peso. ¿Okay? En este caso voy a poner la salida que me arroja, voy a quitar los datos. Lo mismo, me da una información de qué tipo de algoritmos ha utilizado, en cada uno de ellos de acuerdo a los criterios que tenemos por defecto en el programa, y te clasifica los algoritmos de acuerdo al R cuadrado. El que gana la regresión múltiple, después del Mars, el Trine, Random Forest, aquí prueba más algoritmos para variables continuas, y como el ganador es la regresión múltiple, pues te da una ecuación muy larga de la regresión, ¿vale? Y con sus coeficientes, que podemos ver que son estadísticamente significativos, lo cual para muchas personas puede despistarlos porque da la sensación que los necesita, pero que sea estadísticamente significativo no quiere decir que aporte valor al cliente, porque puede ser que algunas de estas características, si las quitamos, cambia muy poco el modelo predictivo. Entonces aquí no vemos la importancia de las variables, parecen todas igualmente importantes, aunque esta variable tiene un t-valor más alto. Cuando el t-valor es alto es más importante, pero no es la importancia de la variable, porque depende de quiénes están en el modelo. Entonces el p-valor es si el conocimiento de esta variable es imprescindible, es decir, si aporta algo nuevo con el ruido que hay de fondo, pero no hay una clasificación de esto que aporta si es más importante que otra, ¿vale? En esta salida está el resumen del modelo, está este análisis de varianza, que es prácticamente igual que esto, es muy redundante. Está el análisis de los residuos, la capacidad predictiva, o sea, una gráfica donde podemos el valor observado, qué valor predice, se puede ver que son bastante buenos, y en este caso pues podemos hacer predicciones también de características. Podemos meter aquí valores de nuevas piezas para saber qué valor va a arrojar en la variable respuesta. Quiero volver a incidir aquí que esto acierta si la estructura de relación en las variables se respeta. Es decir, si yo fuera aquí y le meto una característica que tiene una x14 muy distinta a x15, cuando en sí el conjunto de datos donde se ha utilizado para predecir x14 y x15 están muy correlacionadas, hay una estructura por detrás, pues cuando metes individuos que no respetan esa estructura, pues normalmente uno obtiene resultados que no son buenas las predicciones. Bueno, podéis ver que en un clic no hace falta escribir código, es muy sencillo de llevar a cabo, y por supuesto esto tiene sus tripas que pueden asustar o no. En principio yo creo en los desarrolladores
y entonces me aportan mucho estas herramientas. Y luego ya el tocar las distintas opciones que están por detrás de estos modelos, más que tocarlas, yo creo que es importante ver lo que surge y pensar sobre ello. No quería meterme en esta parte. Vale, pues nada más, quería concluir que la tecnología de analítica que proporciona Minitab ayuda al experto a encontrar valor en los datos, o sea que aporta muchísimo ver los datos de una manera diferente para hacer pensar, sobre todo cuando si salen resultados diferentes, ¿vale? El valor del experto es crucial, tanto a la hora de establecer qué datos recoger, que está basado en las creencias. Si contamos con el experto, probablemente habrá más calidad en el dato y menos sesgo. Si no contamos con el experto y recogemos datos porque es fácil, con mucha sensórica por todo el proceso, pues no solo acaban bases de datos gigantescas muchas veces, sino que a veces se meten en los datos síntomas en lugar de causas, o no se mide lo que es y luego no podemos predecir. Empezamos a hacer más complejo el análisis y con menos probabilidad de éxito. Por otra parte, la habilidad del pensamiento estadístico es crucial a la hora de interpretar los datos y saber usar la tecnología analítica, en este caso, a la hora de comparar resultados y entender cómo se mueven las distintas métricas que utilizamos o entrar en el detalle. Y por último, cuando uno domina las herramientas, igual que el médico, es importante, empieza un estudio imaginando la herramienta que va a usar y de acuerdo a esa herramienta que va a usar, qué datos voy a recoger. O sea que normalmente los que trabajamos acompañando a empresas en analizar los datos, nos juntamos con los expertos que tienen unas creencias, nosotros tenemos unas herramientas en mente, sabemos cómo las vamos a utilizar, sabemos que nos puede influir en la herramienta para tener malos resultados. Entonces, pensando en la herramienta que vamos a usar, trabajamos con los expertos en recoger buenos datos para que luego la herramienta sea útil, ¿vale? O sea que el tema empieza desde las creencias, imaginando qué herramienta voy a utilizar y cómo me protejo para que la herramienta me arroje buenos resultados recogiendo buenos datos. Vale, pues nada más. Espero que haya sido de vuestro agrado. Comentaros que desde Adlink capacitamos en habilidades y además ofrecemos coaching a las personas de distintas organizaciones y de distintos sectores, desde el diagnóstico visual, que es lo más importante muchas veces para la hora de limpiar, ver patrones, empezar a tratar los datos para crear una base de datos luego ya más limpia y de más calidad para igual modelos predictivos. Entonces educamos en diagnóstico visual, entrenamos también en las áreas de calidad de las empresas, en herramientas de calidad y producción, en diseño de experimentos, en aquellos que hacen pruebas o que de los modelos predictivos quieren separar correlación con causalidad, y en modelos predictivos son formaciones estándar donde con casos que están bastante bien de Minitab entrenamos a las personas en su uso.